Pensaron que sería el próximo Batman. En cambio, se convirtió en una de las series más incomprendidas de la década. Detrás de la máscara negra y el auto reluciente, había una producción luchando por sobrevivir, aplastada por los ratings, censurada por ejecutivos nerviosos y sostenida únicamente por la fuerza de voluntad de dos hombres, Van Williams, la renuente estrella de la Tehuito, y Bruce Lee, el artista marcial desconocido al que casi no contratan. Pero esto no era solo una serie. Era un campo de batalla. Los guiones se reescribían de la noche a la mañana. Estallaban peleas por las escenas de acción. A Bruce Lee le dijeron que se quedara al fondo, hasta que a patadas se abrió paso al frente. ¿Y cuando el estudio finalmente canceló el programa? Ahí fue cuando la leyenda realmente comenzó. Estos 10 hechos no solo sorprenden. Algunos duelen. Algunos nunca debiste conocerlos. Pero todos cambiarán para siempre la forma en que ves The Green Hornet. La serie nunca estuvo pensada para ser caricaturesca. En una era dominada por la energía brillante y explosiva de Batman, The Green Hornet tomó un camino muy distinto. El productor William Dozier tomó la audaz decisión de tratar la serie con seriedad, sin slapstick, sin villanos exagerados y sin frases pegajosas. Mientras Batman entregaba chistes y gráficos de POW, The Green Hornet se inclinaba por las sombras, el realismo y el crimen al estilo noir. Eso la hacía sentirse más como una serie detectivesca que como una aventura de superhéroes. Sin embargo, ese tono sobrio quizá fue demasiado sutil para un público que esperaba acción exagerada. Los críticos admiraron el enfoque, pero los ratings no acompañaron. ABC, hambrienta de otro éxito del tamaño de Batman, canceló la serie tras solo 26 episodios. Bruce Lee luchó por redefinir a Kato, y ganó. Kato fue escrito originalmente como un chofer glorificado, un asistente silencioso de Britt Reed con poca profundidad. Pero Bruce Lee, recién llegado de Hong Kong y decidido a no ser encasillado, rechazó esa versión. Insistió en que Kato fuera retratado como un experto en artes marciales, usando técnicas reales como el Wing Chun en lugar de peleas genéricas. Al principio, los productores se resistieron, temiendo que el público estadounidense no entendiera ni apreciara ese estilo. Pero Bruce se negó a ceder, coreografiando sus propias peleas con una precisión nunca vista en televisión. Los resultados fueron revolucionarios. Las escenas de Kato se convirtieron en lo más destacado del programa y, en Asia, donde Lee ya era una estrella en ascenso, The Green Hornet fue retitulada The Kato Show. Van Williams y Bruce Lee fueron amigos en la vida real y compañeros de sparring. Mientras sus personajes compartían una profesionalidad serena en pantalla, Van Williams y Bruce Lee forjaron un vínculo basado en la confianza, el respeto mutuo y los puños. Bruce entrenaba regularmente a Van entre tomas, ayudándolo a mantenerse a la altura de coreografías de pelea cada vez más complejas. Pero su círculo se extendía más allá del set. Burt Ward, Robin en Batman, vivía en el mismo complejo de apartamentos que Bruce, y los tres solían hacer sparring en el patio. Después, Bruce los invitaba a cenar con él y su familia en Chinatown. Según Ward, el sparring era intenso pero respetuoso, y lo que más le quedó no fueron los moretones, sino la calidez y las risas compartidas alrededor de la mesa. El Black Beauty fue una obra maestra del espionaje automotriz. A un lado, Batimóvil. El Black Beauty de Dean Jeffries era un monstruo. Basado en un Chrysler Imperial de 1966, incluía lanzacohetes, pantallas de humo, gas noqueador e incluso un escáner de vigilancia tipo dron. Jeffries utilizó hardware de grado militar para asegurar que el armamento funcionara sin problemas en el set. Aunque la serie solo tuvo 26 episodios, el Black Beauty se convirtió en uno de los vehículos más icónicos de la historia de la televisión. Uno de los dos originales vive hoy en el Petersen Automotive Museum. Y sí, todavía funciona. Las máscaras casi lo arruinan todo. En los primeros episodios, el avispón y Kato,
Usaban máscaras angulares y estilizadas que se veían geniales en el papel, pero en la práctica los dejaban casi ciegos durante el rodaje. Van Williams y Bruce Lee se quejaron de mala visibilidad y dolores de cabeza. Los directores intentaron ajustar la iluminación para compensar, pero finalmente reemplazaron las máscaras por versiones más ajustadas, moldeadas directamente a sus rostros. Solo unos pocos episodios conservan las máscaras antiguas, lo que las convierte en una rareza entre fans y coleccionistas. La muerte de Bruce Lee proyectó una larga sombra sobre la serie. Bruce Lee murió trágicamente en 1973, apenas 6 años después de que The Green Hornet emitiera su último episodio. Su muerte repentina a los 32 años conmocionó a fans de todo el mundo y disparó el interés por sus primeros trabajos. Las reposiciones de The Green Hornet ganaron un culto de seguidores, especialmente en Asia, donde Kato se había convertido en un nombre familiar. En un giro amargo, la misma cadena que una vez canceló la serie, ahora se benefició de su renovada popularidad, algo que aún frustra a los admiradores más leales de Lee. Van Williams rechazó la fama y eligió el silencio. A diferencia de su coprotagonista, Van Williams se desvaneció silenciosamente del foco público. Tras algunas apariciones más en televisión, se retiró de la actuación a principios de los años 80 y se convirtió en alguacil adjunto de reserva en Los Ángeles. Su decisión de alejarse de Hollywood fue deliberada. No persiguió la fama, rara vez dio entrevistas e incluso rechazó oportunidades para capitalizar el resurgimiento de culto de la serie. Cuando murió en 2016, su esposa Vicky reveló que había estado luchando contra una insuficiencia renal, pero lo mantuvo en privado, tal como el hombre detrás de la máscara habría querido. ABC perdía $40,000 por episodio. A pesar de su diseño elegante y altos valores de producción, The Green Hornet sangraba dinero desde el inicio. Según el historiador televisivo John C. Alsedek, ABC perdía alrededor de $40,000 por cada episodio, una suma enorme en 1966. William Dozier había presionado por un formato de 1 hora para permitir una narrativa más rica, pero la cadena insistió en un espacio de 30 minutos para emparejarlo con Batman. Ese desajuste perjudicó el ritmo, el desarrollo de personajes y los ratings. A mitad de temporada, ABC vio lo inevitable. Ningún cruce, auto o kung fu podía justificar la hemorragia presupuestaria. Bruce Lee casi abandonó la serie a mitad de temporada. La frustración de Bruce Lee con la televisión estadounidense era más profunda de lo que se sabía. Fuentes cercanas al set revelaron que Lee estaba profundamente descontento con lo a menudo que Kato era relegado o minimizado, incluso después de probar su popularidad. Hubo conversaciones serias sobre que podría abandonar la serie, especialmente tras ser pasado por alto para un arco argumental más grande. Fue necesaria una charla cara a cara con William Dozier y la promesa de escenas ampliadas para convencer a Lee de quedarse, pero nunca volvió a la televisión estadounidense como regular de una serie. El episodio Cadáver del Año fue meta y personal. En el episodio de 2 partes, Corpse of the Year, el avispón verde debe enfrentarse a un doble que utiliza una copia del Black Beauty para cometer crímenes. Aunque emocionante en la superficie, el episodio también funcionó como una metáfora de la propia serie. Eclipsada, malinterpretada y, en última instancia, traicionada por su propia imagen. Según se informa, Van Williams tuvo participación en el guión y lo vio como un guiño a la dualidad del personaje y a la tergiversación de la serie por parte de ABC. A Bruce Lee se le ordenó no eclipsar al protagonista. Una de las órdenes más controvertidas detrás de cámaras vino directamente de la cadena. A Bruce Lee se le dijo explícitamente que bajara el tono de su actuación para no opacar a Van Williams. Los movimientos fulminantes de Lee y su innegable presencia en pantalla estaban robándose la atención, y eso puso nerviosos a algunos ejecutivos.
Querían que Britt Reed siguiera siendo el héroe central. Van Williams, para su crédito, no formó parte de esa inseguridad. Según se cuenta, apoyó plenamente a Bruce. Aún así, la directriz obligó a Bruce a contener los golpes, literal y figurativamente. Lee descargaba su frustración con la utilería. Bruce Lee era conocido por su intensidad, y eso no se detenía entre tomas. Miembros del equipo recordaban que, en momentos de frustración, por escenas recortadas o por la falta de control creativo, Lee liberaba ráfagas de poder sobre la utilería, rompiendo tablas a golpes o pateando blancos fuera del set. No era ira dirigida a alguien en particular, era una válvula de escape. No se trataba de berrinches hollywoodenses, sino de la frustración física de un genio encajonado por ejecutivos de mente estrecha. El papel de Kato casi fue para otra persona. Pocos saben que Bruce Lee estuvo a punto de perder el papel de Kato. Varios otros actores fueron probados, incluido un doble de acción favorito del estudio, sin experiencia actoral, pero con mayor atractivo estadounidense. Sin embargo, Dozier quedó cautivado por la audición de Lee. De hecho, Lee no leyó líneas de la manera convencional. Demostró movimiento, postura y presencia. Dozier dijo célebremente: "No contratas a Bruce Lee para que hable. Lo contratas para mostrarle al mundo algo que nunca ha visto". Los guionistas nunca supieron qué hacer con Casey. Lenore Casey, Case, interpretada por Wende Wagner, era una de las pocas protagonistas femeninas de la serie, y como muchas mujeres en la televisión de los años 60, estuvo infrautilizada. Escrita inicialmente como una secretaria inteligente e informada que conocía el secreto de Britt Reed, Casey estaba destinada a desempeñar un papel clave en las operaciones del avispón. Pero a medida que avanzó la serie, su tiempo en pantalla se redujo. Según fuentes internas, los productores no lograban ponerse de acuerdo sobre si debía ser interés romántico, alivio cómico o apoyo serio. Como resultado, terminó no siendo ninguna de las tres cosas. Los episodios finales se filmaron a toda prisa. Una vez que ABC decidió cancelar la serie, la producción entró en modo de urgencia. Los últimos 4 episodios se escribieron y filmaron rápidamente, con presupuestos mínimos y sets reciclados. Algunas escenas fueron literalmente cortadas a mitad del guión. Esta prisa se nota especialmente en Invasion from Outer Space, que intentó una trama de ciencia ficción con disfraces de alienígenas que incluso los miembros del elenco calificaron de ridículos. Aún así, siguieron adelante, conscientes de que probablemente era el último viaje. El funeral de Bruce Lee incluyó el tema de Kato. Cuando Bruce Lee falleció, una orquesta de Hong Kong interpretó un arreglo instrumental de Flight of the Bumblebee, el tema de Kato de The Green Hornet, en su memorial. Amigos de Lee confirmaron que era uno de sus papeles más queridos, no porque lo hiciera rico o famoso, sino porque fue la primera vez que pudo mostrarle a Occidente quién era realmente. De una manera trágica, Kato fue tanto su presentación ante Estados Unidos como su despedida. Y eso es lo que hace a The Green Hornet tan inolvidable, porque no fue solo una serie de superhéroes de corta duración, sino un choque de tono, ego, timing y talento puro que cambió la televisión para siempre. Presentó a millones de estadounidenses a Bruce Lee antes de que el mundo entendiera de verdad de lo que era capaz, y nos dio un tipo de historia de héroes más oscura cuando la cultura aún estaba adicta al camp. Así que te pregunto, ¿qué dato te sorprendió más? ¿Y crees que The Green Hornet merecía más de una temporada o simplemente estaba demasiado adelantada a su tiempo? Deja tu opinión en los comentarios y, si disfrutaste este análisis, no olvides dar like, compartir y suscribirte, porque estas historias clásicas de la TV siempre tienen más secretos esperando en las sombras.